La 27 dice, ¿cuál de las siguientes situaciones clínicas se asocia con más frecuencia al divertículo de Meckel? Obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, hemorragia digestiva en forma de melenas o rectorragia, mala absorción intestinal o aparición de un cáncer en el tejido ectópico. ¿Cuál era? La hemorragia, ¿no es cierto? La hemorragia digestiva en forma de melenas o rectorragia. Ojo, ¿ok? Es el síntoma principal más llamativo del divertículo de Meckel. La 28 dice, un varón de 16 años, sin antecedentes previos, presenta una hemorragia digestiva baja importante que precisó transfusiones. La endoscopía digestiva alta no mostró patología esófago-gastroduodenal. ¿Cuál de las siguientes causas de hemorragia es la más probable? Carcinoma de intestino delgado, pólipo adenomatoso del colon, divertículo de Meckel, angiodisplasia de colon derecho o colitis ulcerosa. El divertículo de Meckel, ¿no es cierto? El divertículo de Meckel. Un carcinoma de intestino delgado en un paciente de 16 años es difícil que tenga, ¿no? Salvo que tenga pues una poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Estos pacientes que tienen esa enfermedad pueden hacer cáncer temprano. Un pólipo adenomatoso del colon, lo mismo, ¿no? Es muy joven el paciente para tener una lesión premaligna. En general se da en pacientes mayores. La angiodisplasia de colon derecho puede producir sangrado digestivo, pero la angiodisplasia como tal, como enfermedad, es muy rara, es rarísima. En general se hace el diagnóstico por descarte, se busca todo, digamos, toda causa posible de una hemorragia digestiva, no se encuentra, y haciendo una colonoscopia se puede ver cambios en la mucosa que pueden hacernos pensar en una angiodisplasia, ¿ok? Y estas angiodisplasias pues, pueden sangrar, entonces son mucho más raras, ¿no? La colitis ulcerosa en un varón de 16 años, en un paciente joven, también es difícil que haya. Muy bien, la 29 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relativas al divertículo de Meckel es incorrecta? En algunos casos presenta mucosa ectópica gástrica. Es un vestigio del conducto ónfalo-mesentérico. Es un divertículo falso, por su pared carece de túnica muscular. Se localiza en ilion, casi siempre a menos de 1 metro de la válvula ileocecal. Su complicación más frecuente es la hemorragia. ¿Cuál es la respuesta y cuál es lo falso? La C, ¿no es cierto? Porque es un divertículo verdadero. Muy bien. Ok, existe una alteración más que es mucho más rara que las que hemos visto ahora, que es la duplicación intestinal, ¿no? Como duplicación intestinal no han preguntado hasta ahora, pero tienen que saber que es una causa de obstrucción intestinal. Y lo que se va a ver en estos pacientes son estructuras quísticas o tubulares cubiertas por mucosa, parecidas al trayecto intestinal, ¿no? Pero están ubicadas en el dorso o dorsales al tracto digestivo, ¿no? Muchas veces no se comunican con el tracto gastrointestinal. Al no comunicarse con el tracto gastrointestinal, pueden incluso ser asintomáticas hasta que en algún momento pueden producir intususcepción, pueden producir efecto de masa. Si es masivo, si es grande, puede hacerse el diagnóstico prenatal mediante ecografía, ¿no? Se va a observar una masa y una colección con una especie de quiste. O de manera postnatal se puede hacer el diagnóstico de duplicación intestinal cuando se da o se presenta una obstrucción intestinal por compresión extrínseca. Normalmente cuando se comunica esta parte del intestino duplicado al tracto gastrointestinal. Entonces la secreción, el contenido intestinal va a este fondo de saco ciego, a estas estructuras quísticas, y empiezan a crecer, a crecer, a crecer y forman un efecto de masa, ¿no? Y se puede palpar a través del abdomen. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Es la resección quirúrgica o el drenaje interno, ¿no? Si se puede resecar quirúrgicamente sin lesionar los vasos que van hacia el intestino, ¿no? Vasos importantes me refiero, no va a haber mucha resección en longitud del intestino, no va a haber el problema del síndrome de intestino corto, se hace la resección quirúrgica. Si es que no es así, se hace una anastomosis entre el quiste
y el intestino, o entre la duplicación intestinal y el intestino, ¿no? ¿Para qué? Para que el contenido que está dentro de esta duplicación, dentro de este cuerpo tubular o de este quiste, pueda drenarse, pueda ser drenado hacia el intestino delgado. Entonces, eso es lo que se hace cuando hay una duplicación intestinal y esta es grande. Pero si es pequeña, en general lo que se debe hacer es la resección del segmento. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la invaginación intestinal o la intususcepción, ¿no? ¿Qué cosa es? La invaginación intestinal es cuando el intestino proximal se mete a la luz de una parte, un segmento intestinal adyacente, ¿ok? A manera de un telescopio, a eso se le llama el telescopaje, o sea, se mete dentro de la luz. La intususcepción o la invaginación intestinal más frecuente, eso tienen que recordar porque han preguntado más de una vez, es la ileocólica, ¿ok? O sea, entre el íleon que se mete hacia el ciego y hacia el ascendente, ¿no? Asciende. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Son niños que previamente están sanos, o sea, es una enfermedad aguda. Normalmente se da en niños previamente sanos, ¿no? Presentan dolor abdominal muy, muy intenso, que se va a repetir cada 10, cada 15 minutos, ¿no? El paciente entra con un dolor muy fuerte, el cual pasa, tiene un periodo de remisión y posteriormente otra vez se presenta. Durante el periodo de remisión uno puede hacer la palpación del paciente y lo que puede encontrar es una masa abdominal generalmente en el cuadrante inferior derecho, ¿ok? Una masa, una especie de ojiva. O a manera de una salchicha, dicen, ¿no? Una ojiva larga. Además, cuando hay la intususcepción, va a haber necrosis de la mucosa. Esta necrosis de la mucosa va a producir un sangrado o una diarrea de color rojizo, ¿no? Por esfacelación de la mucosa. A eso le llaman la diarrea en grosella, ¿no? Es muy típico de la invaginación intestinal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la intususcepción? ¿No? Se sospecha por el dolor abdominal intenso en un niño previamente sano, sin antecedentes mayores, por la diarrea en grosella y por la palpación de una masa en el cuadrante inferior derecho. ¿Qué cosa se debe hacer en estos casos? Se puede hacer una radiografía con contraste, el cual va a confirmar el diagnóstico. Y a su vez, esta radiografía con contraste o la presencia o la administración de enemas en algún momento puede reducir la intususcepción, ¿no? Puede retornar a su lugar. Y es parte del tratamiento. Se hace diagnóstico, se hace el diagnóstico y también la terapia mediante eso. O sea, primero el tratamiento es la reducción neumática o hidrostática, o sea, con un enema puede hacerse. Si no responde a eso, lo que se debe hacer es la cirugía. Cuando se hace la cirugía, entra uno a operar y con una tracción suave puede hacer la desinvaginación, ¿no? Cuando se hace la reducción de la invaginación intestinal, se debe buscar la causa, ¿no? Que muchas veces puede ser un divertículo de Meckel, puede ser o en adultos, ¿no? Puede ser un tumor intestinal, pero en niños en general es un divertículo de Meckel o una duplicación intestinal. Entonces, al hacer la reducción se ve la causa probable. Y si se encuentra la causa de base, se tiene que hacer la resección del divertículo de Meckel, de la duplicación intestinal. ¿Ok? Si hay necrosis, lo mismo, se debe hacer una resección intestinal. ¿Ok? Entonces, la reducción manual o la resección se hace en la intususcepción. Esta es una imagen que muestra cómo es la intususcepción, ¿no? En este lado, al lado izquierdo, están viendo cómo el íleo terminal se invagina dentro de lo que es el ciego y el colon ascendente, ¿no? A eso se llama la invaginación intestinal o la intususcepción. Lo mismo en las radiografías se va a ver este fenómeno, ¿no? Como el telescopaje, la introducción de un asa intestinal dentro de la otra, como se ve acá, ¿no? Lo mismo aquí.
Muy bien. La pregunta 30 dice, ¿cuál de las siguientes no es causa de invaginación intestinal? Creo que ya la vimos esta, ¿no? Púrpura de Henoch-Schönle, divertículos, duplicaciones, enfermedad de Hirsbruch o tumor intestinal. Habíamos dicho que era la Hirsbruch, ¿no es cierto? Bien. La 31 dice, la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y 3 años de edad es la enfermedad de Hirsbruch, apendicitis, bridas congénitas, invaginación intestinal o malrotación intestinal. ¿Cuál será? La invaginación, ¿no? Estamos en ese tema. Ahora, no se olviden, en los adultos, la causa más frecuente de obstrucción intestinal son las bridas y adherencias, ¿ok? Las bridas y adherencias. Muy bien. Sí, doctora. En los menores de 3 meses, la causa más frecuente son las atresias, ¿no? Las atresias, las estenosis. En los mayores de 3 meses, que llegan a los 3 años, es la obstrucción intestinal más frecuente, es la invaginación. La pregunta 32. ¿Cuál de las siguientes patologías es más frecuentemente causada de abdomen agudo en el lactante? Apendicitis aguda, linfadenitis mesentérica, invaginación intestinal, divertículo de Meckel o oclusión por cuerpos extraños. En el lactante, ¿no? El lactante es el niño menor, ¿no es cierto? Hasta el año se le puede considerar como lactante. Lo mismo, pues, ¿no? La invaginación intestinal también. No se olviden, es frecuente eso. En este grupo etario es una patología frecuente. Muy bien, la 33 dice, una niña de 2 años se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 12 horas, momento en que empezó con un cuadro de letargia, vómitos y episodios de llanto intermitente con un estado de dolor visible. Coincidiendo con los episodios, retrae las piernas hacia el abdomen, ¿no? Ese es un signo, incluso ese es un signo de dolor cólico, ¿no? En la consulta emite una deposición de color rojo oscuro. El abdomen muestra plenitud y un discreto dolor a la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lo mismo, ¿no es cierto? Invaginación, ¿ok? Invaginación intestinal, ¿no? Eso de contraer o retraer las piernas hacia el abdomen es un signo típico de la intususcepción, ¿no? Cuando hay un cólico muy, muy intenso, muy fuerte. La 34 dice, paciente de 2 años de edad que inicia un cuadro o que inicia con un cuadro catarral. 4 días después presenta dolor abdominal intenso seguido por deposiciones sanguinolentas. Se palpa una masa en fosa ilíaca derecha. El diagnóstico más probable es la estenosis de intestino grueso, estenosis hipertrófica del píloro, megacolon agangliónico, ano imperforado o intususcepción intestinal. También, ¿no es cierto? La intususcepción intestinal, ¿no? En la hipertrofia, en la estenosis hipertrófica del píloro, se puede llegar a palpar la ojiva pilórica también, pero no está en el cuadrante, en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Está en el hipocondrio derecho, en el mesogastrio. ¿Ok? Y además que no va a dar en niños de 2 años, ¿no? Como ven, las preguntas más o menos versan sobre lo mismo, ¿no? De cada tema versan sobre lo mismo, ¿no? No les van a preguntar detalles muy escondidos. Muy bien, la 35 dice, niña de 7 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por dolor abdominal generalizado y vómitos desde hace 12 horas. Hace una deposición normal, no tiene antecedentes quirúrgicos previos. A la exploración presenta abdomen muy distendido y dolor en zona periumbilical con aumento de ruidos intestinales. Bloomberg negativo, o sea, no hay rebote. En la radiografía de abdomen en bipedestación se observa obstrucción a nivel de intestino delgado. El diagnóstico más probable sería estenosis hipertrófica del píloro, brida intestinal, malrotación intestinal, divertículo de Meckel o estenosis ileal congénita. ¿Cuál será? Tiene 7 años ya, ¿no es cierto? Es un poquito más grande. Ya no es tan chiquita como la otra niña. Acude por dolor abdominal generalizado, dice, y vómitos desde hace 2 horas, ¿no? Ha hecho una deposición normal. No tiene antecedentes quirúrgicos previos. O
sea, no se ha operado antes. A la exploración presenta abdomen muy distendido y dolor en zona periumbilical con aumento de ruidos intestinales, ¿no? Esa es una obstrucción, ¿no es cierto? Tiene Bloomberg negativo, o sea, no hay rebote. En la radiografía de abdomen en bipedestación se observa obstrucción a nivel del intestino delgado. La causa de obstrucciones a nivel del intestino delgado en niños que no tienen antecedente previo, ¿cuál es la causa más frecuente? Estenosis hipertrófica del píloro será, no es cierto, muy grande. Una brida intestinal, podría ser una brida intestinal, pero es raro, pues, ¿no? Es rara la brida intestinal. Malrotación intestinal, podría ser, pero es raro también, ¿no? Divertículo de Meckel. Si se invagina el divertículo de Meckel, es una causa de obstrucción intestinal. ¿Ah? Puede ser. Estenosis ileal congénita, 7 años tiene, ¿no? No hay eso. Entonces, les queda estos tres, pues, ¿no? La brida intestinal, la malrotación intestinal o el divertículo de Meckel. ¿Cuál creen que sea de estos tres? Una malrotación intestinal es difícil que a una niña decida, o sea, cuanto más se alejan de la edad neonatal, es más difícil que la malrotación produzca síntomas. ¿Ok? Normalmente la malrotación se puede asociar a vólvulo en los primeros días o primeros meses de vida. Posteriormente es mucho más difícil. Las bridas intestinales son rarísimas, ¿ok? Son muy raras. Lo más frecuente sería encontrar ahí un divertículo de Meckel, ¿ok? Que ha hecho una invaginación y ha presentado el cuadro de obstrucción. Muy bien, la 36 dice, paciente de 2 años que inicia un cuadro catarral, 4 días después presenta dolor abdominal intenso, seguido de posiciones sanguinolentas. Esto creo que ya la vimos, ¿no? Se palpa una masa en fosa ilíaca derecha. Habíamos dicho que eso era la introsucción intestinal. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es la estenosis hipertrófica del píloro. Hubo un tiempo, hace algunos años, estamos hablando hace como 8 años, 7 años, que la estenosis hipertrófica del píloro estaba de moda en los exámenes de residentado. Preguntaban 2, 3 preguntas por examen de residentado y seguido han preguntado 3, 4 exámenes, ¿no? Después han dejado de preguntar un tiempo. Es probable que vuelvan a preguntar, ¿ok? Es importante que conozcan esta enfermedad. ¿Qué cosa es la estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? La estenosis hipertrófica, como su nombre indica, es la estenosis que se produce por una hipertrofia del músculo pilórico, ¿no? Y la hipertrofia se va a producir a medida que se va desarrollando el niño. Por eso es que no es una enfermedad que se presenta en el recién nacido de inmediato, sino días después. Antes se le conocía como estenosis congénita hipertrófica del píloro, ¿no? Eso ya se ha borrado, ahora solamente es estenosis hipertrófica del píloro. ¿Qué pasa con el píloro? A medida que va creciendo el niñito, va tomando peso, empieza a hipertrofiarse, se empieza a crecer el músculo pilórico y empieza a crecer tanto que al final va a producir una estenosis. Al producir la estenosis, ¿qué cosa va a presentar? Va a presentar una obstrucción intestinal o una obstrucción intestinal alta. ¿Ok? Cuando se le hace un tránsito intestinal a estos niños, se le va a verse el signo de la cuerda, que no es otra cosa que una luz que va a unir una gran dilatación gástrica con el duodeno, ¿no? Este es el signo de la cuerda, pues es como un hilo que va a estar uniendo estas dos estructuras. No, esto es ya cuando se hace una cirugía de la estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Se hace una incisión, se extrae la zona del píloro y se hace una seromiotomía, ¿no? Extramucosa, o sea, se corta el peritoneo, se corta la submucosa, perdón, se corta el peritoneo, se corta el píloro hasta dejar a la vista la mucosa. Cuando empieza a protruir la mucosa, se deja de hacer la incisión. Y eso se reintroduce en la cavidad abdominal. A esto se llama la seromiotomía. Ok, ahora,
todo el cuadro clínico deriva de dónde está la obstrucción. Al haber este píloro engrosado, uno puede hacer el examen y puede encontrar una masa a nivel del hipocondrio derecho o del mesogastrio, que va a ser la ojiva pilórica. Estos niños se caracterizan por tener vómitos a repetición, ¿no? En general no biliosos. Al vomitar y al tener vómitos a repetición, en general pierden cloro, pierden ácido clorhídrico, y lo que van a tener es una alcalosis, ¿ok? Una alcalosis hipoclorémica. Entonces, estos pacientes por lo general han sido sanos antes de presentarse la estenosis hipertrófica. Ok, la pregunta 37 dice, ¿cuál de los siguientes hechos no suele estar presente en la estenosis hipertrófica del píloro del lactante? ¿No? Vómitos copiosos, comienzo desde el nacimiento, estreñimiento, pérdida de peso o gran avidez por las tomas. ¿Cuál no está presente? No comienza desde el nacimiento, ¿no es cierto? Comienza después, días, semanas después. Vómitos copiosos porque el estómago empieza a agrandarse y es un gran reservorio. Estreñimiento porque no pasa, pues, ¿no? Pérdida de peso, obviamente, por los vómitos, porque no ingieren la suficiente cantidad de alimentos. Y gran avidez por las... Son niños que están hambrientos todo el tiempo, ¿no? Como el bulímico. Vomita y sigue de hambre, vomita y sigue de hambre, porque el estómago se vacía. Muy bien, la pregunta 38 dice, ¿cuál de los siguientes hechos... Ah, no, es lo mismo, ¿no? Bien, la 39 dice, la estenosis hipertrófica del píloro se asocia a una alcalosis metabólica, hiperclorémica e hipocalémica. Es una malformación congénita del lactante que cursa con vómitos biliosos. El tratamiento de elección es la dilatación endoscópica del píloro. El 50% de los casos existe una hiperbilirrubinemia indirecta. La piloromiotomía extramucosa, según la técnica de Frede-Rasted, es el tratamiento de elección. ¿Cuál es? La E, ¿no es cierto? La piloromiotomía extramucosa, ¿no? Ese es el tratamiento de elección. Se hace la incisión, se reduce, el niño puede estar comiendo a las 12, 18 horas, ¿no? Y el cambio es llamativo, ¿no? Después que vomitaba y vomitaba, empieza a succionar, empieza a tomar sus líquidos y el niñito no tiene ninguna molestia, ¿no? Es espectacular el cambio cuando vean a este tipo de pacientitos. Muy bien, la pregunta 40 dice, lactante de 20 días de edad con una semana de vómitos postprandiales. Al examen luce activo, algo adelgazado y con deshidratación leve. La madre refiere que lacta con avidez. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La intususcepción intestinal, estenosis del intestino grueso, estenosis hipertrófica de píloro, megacolon agangliónico o ano imperforado. ¿Cuál será? La estenosis hipertrófica es un típico el cuadro de una estenosis hipertrófica del píloro, ¿no es cierto? Muy bien, la 41 dice, ¿cuál de las afirmaciones que siguen sobre la estenosis hipertrófica del píloro es falsa? La incidencia es mayor en el sexo masculino. Generalmente se inicia en el primer mes de vida. Los vómitos están teñidos de bilis. El vómito suele ocurrir en forma de proyectil. Se observa una ictericia asociada. ¿Cuál es lo falso? La C, ¿no es cierto? Los vómitos están teñidos de bilis, ¿no? Normalmente no son biliosos, pues, ¿no? Porque hay una estenosis previa, pues, ¿no? En el píloro. Ok, esto de forma de proyectil es lo mismo que decir vómitos explosivos, ¿ya? El estómago se distiende de tal forma que llega un momento en que el vómito hace salir todo el contenido de una sola vez. Muy bien, la 42 dice, señale el comentario erróneo a propósito de la estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? ¿Qué es lo falso? Es más frecuente en varones, cursa con periodos de intervalos libres desde el nacimiento, con un periodo de intervalo libre desde el nacimiento, puede asociarse a ictericia por colemia indirecta, suele cursar con acidosis metabólica o suele cursar con gran avidez por el alimento. Señale el comentario erróneo, dice, ¿qué es lo falso?
La, la D, ¿no? Suele cursar con acidosis metabólica, ¿no? Va a producir una alcalosis ahí, dime. Claro, es por el aumento de la circulación enterohepática, porque no hay, o sea, se supone que la bilis debería juntarse con el alimento y, y después ser expulsada, pero al no pasar mucho alimento, lo que va a reabsorber más es la bilis, ¿no? Y ahí va a haber un aumento de la circulación enterohepática, ¿no? Estos niñitos cuando les hacen la cirugía se corrigen casi inmediatamente, ¿no? Todas las alteraciones. Muy bien, la 43 dice, las manifestaciones clínicas de la estenosis hipertrófica del píloro aparecen habitualmente a partir de los 10 a 15 días de vida, ¿no? Incluso más, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo más frecuente? Vómitos, ictericia, estreñimiento, diarrea o fiebre. Los vómitos, ¿no es cierto? Los vómitos. Es el síntoma cardinal de la... Ups. Bueno, eso no estaba previsto. Bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la apendicitis en niños, ¿no? ¿Qué cosa es la apendicitis en niños? ¿Cómo se presenta? Ya se ha hecho lo que es la apendicitis del adulto. En los niños el cuadro es muy similar, ¿no? La patogenia es muy similar, la fisiopatología es muy similar, las vías del dolor son las mismas. La diferencia está en que en los niños el diagnóstico es más difícil. Y es más difícil porque el examen es más difícil y es más difícil porque los niños tienen algunas características especiales, ¿no? Como el, digamos, el centrar, el identificar la zona del dolor. ¿No? ¿Qué característica hay en las apendicitis en niños? ¿No? ¿Qué es lo que deben recordar? Primero, que es la primera causa de cirugía de urgencia en pediatría, ¿no? Hablamos de los niños hasta los 17 años, a eso se consideran urgencias en pediatría. La incidencia de apendicitis va aumentando con la edad y llega a un pico máximo entre los 10 y los 12 años. Como les decía, cuanto más pequeño es el niño, cuanto más chiquito es más difícil el diagnóstico. ¿Ok? Y es más difícil el diagnóstico porque el examen físico es más difícil. Incluso los exámenes de imágenes son más difíciles de tomar. Una ecografía es más difícil de tomar en un niño que en un adulto. Una radiografía por lo mismo, se puede mover, etcétera, el niño. Es más frecuente en varones, un poco más frecuente, no mucho en varones, y la mayoría de los pacientes, ¿no?, van a presentar perforaciones cuanto más pequeños son, ¿no? Los menores de 2 años que hacen apendicitis, en general el diagnóstico se hace ya cuando tienen un cuadro de peritonitis asociado, ¿no? Casi el total de los pacientes. Claro que es mucho menos frecuente en menores de 2 años la apendicitis, pero a los pocos que les dan, en general el diagnóstico se hace muy tardíamente. ¿Okay? Y en niños se asume que pasadas las 48 horas de iniciados los síntomas, el paciente debe estar o en proceso de una perforación o iniciando ya un plastrón apendicular. ¿Cuál es el cuadro clásico, ¿no? En niños también, ojo, que se inicia con dolor abdominal epigástrico periumbilical, ¿no? De manera sorda, es un dolor visceral, que pasadas 6 o 8 horas desciende o migra hacia la fosa ilíaca derecha para tener un dolor parietal, ¿ok? Intenso y constante. Ese es el cuadro clásico, al igual que un adulto. Ahora, en algunos casos el dolor puede irradiarse a otras zonas, ¿no? Se puede ir hacia el flanco o a la región lumbar cuando el apéndice es retrocecal ascendente, ¿no? Cuando es retrocecal y asciende, la punta sube con dirección hacia el hígado, por detrás del ciego, puede haber dolor lumbar o en flanco derecho. Si es que la ubicación es pélvica, la punta del apéndice llega a la pelvis, puede haber dolor en la región del hipogastrio, ¿no? O en la región suprapúbica. Puede haber dolor hacia la región de los testículos, si es que es un apéndice que está detrás del híleo, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí van a estar pasando los nervios genitocrural, va a estar pasando la rama genital del
femoral o genitocrural que va a llegar hasta la zona testicular, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Puede haber vómitos, en general son vómitos no biliosos, escasos, 1 o 2, no más. Se dice que cuando más vómitos haya, se debe alejar la posibilidad de una apendicitis. La fiebre en general no está presente al inicio, es un síntoma ya tardío. Si es que hay fiebre que precede al dolor o fiebre que se inicia con el dolor abdominal, se debe alejar la posibilidad de una apendicitis. Hay síntomas no usuales también, como el tenesmo y la diarrea, cuando hay apendicitis pélvica. Esto se da, ¿por qué? Porque el apéndice se dirige hacia la región pélvica, va a irritar por vecindad el recto y va a producir tenesmo, o sea, la necesidad de ir a defecar, o la diarrea en escaso volumen, ¿no? Por irritación del recto. Puede haber disuria también, que es causada por irritación vesical, cuando el apéndice está cerca a la vejiga. O puede haber también, si es que está proximal al uréter o está en una zona retro o suprapúbica, ¿no? Cuando el apéndice está pélvico, entonces, lo que deben de recordar ustedes es que puede tener otros síntomas asociados que pueden hacer confundir el diagnóstico. Cuando se tiene un niño, y esto varía en los pacientes, con respecto a los pacientes adultos, cuando ustedes tienen un niño que sospechan o piensan que puede tener una apendicitis, lo primero que deben hacer es hacer la evaluación del resto del cuerpo. Tienen que examinar garganta, tienen que examinar tórax y al final hacer el examen abdominal para dos cosas. Uno, para descartar diagnósticos diferenciales, adenitis mesentérica, neumonías basales, etc. Y otra, para palpar o para tocar la zona de más dolor al final, ¿ok? Y así evitar que el niño se ponga intranquilo y no les dificulte el examen. En caso de duda en niños, está indicado repetir el examen de manera sucesiva, ¿no? Al igual que en el adulto, pero más en los niños. Muy bien. En general, el dolor abdominal y la resistencia difusa o localizada en fosa ilíaca derecha va a ser, digamos, el cuadro típico de una apendicitis aguda. Esto es importante también reconocer. Los niños menores de 4 años, en general, no son capaces de lateralizar el dolor, ¿no? Incluso los niñitos que pueden hablar ya bien, los niñitos que se dan cuenta, les pueden hacer una anamnesis más o menos correcta, les preguntan dónde les duele y los niños no van a lateralizar bien el dolor. Les va a doler el abdomen o les va a doler la barriga, entre comillas, ¿no? Es difícil que un niñito de 4 años lateralice el dolor a la derecha o a la izquierda, o que les diga me duele más a este lado que al otro. Entonces, en estos pacientes, en general se empieza a hacer el examen de manera muy superficial y se puede hacer la percusión del abdomen. Cuando ustedes percuten el abdomen y en algún momento el niño le saca la mano, ahí pueden más o menos saber dónde está la zona de máximo dolor. Porque los niños a esa edad, o menores de 4, es difícil que puedan lateralizar el dolor, ¿no? Todas esas cosas hacen que en los niñitos el diagnóstico sea más difícil. Y por ende se hace uso, mucho más que en los adultos, de los exámenes auxiliares de imágenes. Además, los signos de apendicitis clínicos, ¿cuáles son, no? Los mismos que el adulto. El signo del psoas, que es la extensión de la pierna cuando está sobrelevada a 30 grados sobre la resistencia del examinador y va a producir dolor, típico de los apéndices que están hacia atrás del ciego. El signo del obturador, que es poner la pierna en 90 grados, ¿no? en referencia al cuerpo y hacer la rotación interna. Cuando hay un apéndice pélvico, el dolor se exacerba. El signo de Robson, que es la palpación de la fosa ilíaca izquierda, que va a evocar el dolor al lado derecho. La percusión abdominal dolorosa. Es más importante en niños que la palpación incluso. Y el Bloomberg, que es el signo, digamos, que tiene más sensibilidad y especificidad,
de todos los demás en apendicitis aguda, ¿ok? El Bloomberg, que en niños, ojo, se tiene que hacer con mucho cuidado, de preferencia distrayendo al paciente para evitar los falsos positivos.